Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes para poder compartir información sobre la elaboración de sus sesiones de aprendizaje. Veamos nuestra pantalla. Lo que ustedes pueden observar es lo que ya conocemos. Primero, nuestro documento de sílabo, que ya en video anterior hemos llenado de manera correcta. Y ahora, en el lado derecho de la pantalla, nuestra actividad de aprendizaje. ¿Por qué tenemos los dos documentos? Porque mucha de la información que vamos a llenar en nuestras actividades de aprendizaje tenemos que extraerlas de nuestro sílabo. Empecemos. Nuestra actividad de aprendizaje, bueno, viene la carrera profesional, tal cual el sílabo, el ciclo, de igual manera, la unidad didáctica, ya saben que es igual al nombre del curso, la fecha. La fecha tendrían que colocar la fecha de la semana en la que se va a desarrollar el tema que corresponde. Denominación de la actividad de aprendizaje. Este es el título del tema que ustedes van a desarrollar en esa semana. ¿De dónde extraigo esta información? De aquí. Donde dice actividades de aprendizaje en mi sílabo, voy a extraer el título de la actividad, en otras palabras, del tema a tratar ese día. Y lo copio aquí. Docente, bueno, obviamente su nombre. ¿Qué ponemos en esta segunda parte? Dice unidad de competencia vinculada al módulo. Lo único que debemos hacer es copiar lo que ya habíamos elaborado, colocado en nuestro sílabo, que a la vez es parte del itinerario formativo. Lo mismo haremos con esta parte, la tercera, que es la capacidad de la unidad didáctica. Vamos a irnos al sílabo, ubicamos capacidad y la copiamos. Y esta información va a quedar de manera constante durante las 20 sesiones de aprendizaje que ustedes deben de elaborar, una por cada semana. Veamos los indicadores. ¿Se acuerdan que en el sílabo, en esta parte de acá, tuvimos que elaborar 4 indicadores de logro? Porque cada uno correspondía a una unidad. Y ustedes saben de que de acuerdo al esquema, son 4 unidades las que nosotros trabajamos. Un indicador por cada unidad. Entonces, lo que sí debo realizar en esta parte es colocar el indicador que corresponde a la semana que voy a trabajar. Si acá tengo en el sílabo 4 indicadores y, por ejemplo, yo voy a hacer mi sesión de aprendizaje de la semana 3, quiere decir que estoy desarrollando todavía el primer indicador. Entonces, ¿qué debo realizar? Copio el primer indicador que coloqué en el sílabo aquí, en mi sesión de aprendizaje. Lo coloco. Esto sí va a variar. Los indicadores van a variar cada unidad. Vale decir que van a repetir 5 veces el indicador. Lo van a tener en sus sesiones por 5 semanas. A la sexta semana cambiaré de indicador y lo repetiré de la sexta a la décima, mi segundo indicador. Lo propio haré con mi tercer indicador de logro, que lo copiaré de para la tercera unidad de nuestros contenidos. Veamos en horas sincrónicas y asincrónicas. Lo que debemos colocar acá es el total de horas académicas que han sido asignadas a su curso. Veamos un ejemplo. Digamos que mi curso tome 3 horas académicas. Entonces, lo que yo debo de realizar acá es, por ejemplo, colocar así 3 horas académicas. Y les recomiendo lo siguiente, entre paréntesis, colocar el total de minutos que corresponden a 3 horas académicas. Entonces, 3 horas académicas equivalen a 2 horas con 15 minutos cronológicos, usuales, comunes y corrientes, las que ya conocemos. Luego hacemos la conversión. 2 horas con 15 minutos equivalen a 135 minutos. Entonces, yo les recomiendo que coloquen esto. 135 minutos para que tengan una guía en adelante.
Más adelante les voy a comentar por qué. Y eso es todo, nada más. En este ejemplo, 3 horas académicas, HA, y entre paréntesis el total de minutos cronológicos que corresponden a estas 3 horas académicas. Pasamos al sexto punto, la secuencia didáctica. La secuencia didáctica es mi ruta de qué voy a hacer en esa sesión de aprendizaje de 3 horas, de acuerdo al ejemplo que estamos tomando. Entonces, en esos 35 minutos yo voy a tener que diseñar actividades y o contenidos en mi curso. Observen aquí. Si se fijan, hay una última columna que dice tiempo. Y también, si se fijan, sabemos que hay 3 fases fundamentales en el desarrollo de nuestras clases. La primera parte es el inicio. En el inicio, ¿qué voy a hacer? Usualmente realizo actividades de motivación, realizo actividades de introducción al tema que voy a abordar en esa semana. Realizo una exploración de conocimientos previos o de repente puedo ver que tanto se acuerdan de la clase anterior. Esa es la exploración de conocimientos previos. ¿Cuánto debe tardar aproximadamente esta primera etapa de nuestra clase? Recomendación, 15 minutos, no más de 20. Entonces, vamos a ir sumando. ¿Cuánto le pongo en el tiempo? Por ejemplo, 20 minutos. Yo ya sé que mi clase dura 135. Ya lo coloqué en la parte de arriba. Entonces, aquí voy a dosificar toda mi clase de tal manera de que cada etapa al final me va a sumar los 135 minutos que tiene mi sesión. Entonces, en esta parte, en el inicio, repito, colocaremos las estrategias metodológicas. Puede ser una evaluación de inicio, puede ser una lección oral, puede ser la presentación de un video, puede ser la presentación de una maqueta, la presentación de una imagen X, de repente la motivación incluso a cargo de sus estudiantes. Ellos también pueden participar en ese momento, algo así como motivándolos a que traigan pensamientos, frases, situaciones especiales que puedan compartir con sus demás compañeros. Todo ello con el fin de generar expectativa en sus estudiantes para poder pasar a una siguiente etapa, que es la del proceso. Y es ahí donde ustedes van a tomar un principal protagonismo, porque seguramente una primera parte del proceso, que es la que dura más tiempo, será o se tomará los conceptos teóricos, que es lo que ustedes deben compartir con sus estudiantes, y posteriormente harán las actividades de práctica que correspondan. En un ejemplo, podríamos probablemente explicar y hacer una demostración, a ver, de cómo se coloca un inyectable. Entonces, podemos generar estrategias para colocarlas por grupos o de repente trasladarlos a una zona más grande o generar un ambiente propicio en el salón para que todos puedan observar cómo se realiza ese procedimiento, parte por parte. Después de ello, vamos a generar la práctica. Todo lo que les estoy comentando debe ser anotado en esta parte de aquí que se llama proceso. Algo así como la primera parte se desarrolla el marco teórico del contenido de la semana, se expone, el docente expone el tema, luego alumnos realizan práctica grupal y finalmente alumnos demuestran ante el docente lo aprendido o lo logrado en la práctica. Entonces, todo, en este ejemplo que les doy, a todo lo que he nombrado se le llamará el proceso. El tiempo,
Vamos a tomar en el ejemplo probablemente unos 90 minutos. Finalmente, en la salida, que recomendaría también se pueda tomar aproximadamente unos 30 minutos, con eso sumamos los 135. Voy a colocar cuáles son las estrategias que he puesto en marcha para poder medir el logro de aprendizaje de esa sesión. Entonces, recomendaciones podríamos hacer, tomar en cuenta lecciones orales al azar, podría ser un examen muy rápido, escrito, uno de una o dos preguntas. Podríamos también realizar exposiciones sobre el tema, etcétera, dependiendo del tema y dependiendo también de lo que ustedes como docentes pueden diseñar. ¿Qué colocamos en recursos? ¿Se acuerdan que también habíamos colocado acá en el sílabo? Miren, bajamos al sílabo y ustedes en esta parte han colocado recursos didácticos. Lo que vamos a hacer es colocar de la lista que pusieron en el sílabo, qué recursos van a utilizar en esa clase. Ojo, no es copiar toda la lista aquí y acá, no, no, no. Solo es colocar aquellos que utilizaremos en ese momento. Probablemente en una semana utilizaremos unos recursos, en otras semanas otros recursos. Debemos de elegir y, como dice el tema, esto es preparar o planificar su sesión de aprendizaje. Si se dan cuenta, esta es una ruta para poder ingresar al salón y saber exactamente qué debo de hacer, qué recurso utilizar y qué tiempo tomar para desarrollar apropiadamente nuestra sesión. Una vez que he diseñado la ruta en este cuadrito, pues me voy a la siguiente parte, que es la de evaluación. ¿Qué es lo que yo voy a colocar? ¿Se acuerdan acá también el sílabo? Habíamos colocado evaluación. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar el indicador de evaluación que habíamos puesto también en nuestro sílabo. Lo colocamos acá. Ojo, no son los 4 indicadores. Seleccionamos el indicador que en ese momento corresponde dependiendo del número de sesión que estoy realizando. ¿Se acuerdan que los indicadores son aquellos que habíamos puesto acá también? Son exactamente los mismos. ¿Sí? Indicadores de logro. Lo mismo que coloqué acá, lo coloqué aquí y lo copio en este último cuadradito. ¿Qué técnica hemos utilizado para la evaluación? Probablemente sea, vamos a los ejemplos, lección oral, lección escrita o evaluación escrita, exposición, etcétera. De acuerdo a lo que ustedes hayan visto conveniente. En este recuadro colocamos el instrumento. ¿Qué instrumento utilizarán ustedes para registrar ese proceso de evaluación? Usualmente el instrumento que tenemos será el registro de evaluación. Probablemente también sea una lista de cotejo, podría ser también una rúbrica de evaluación, etc. Ustedes deben colocar el instrumento que en ese momento para esa clase van a utilizar. Finalmente, la bibliografía. Esta bibliografía también la sacamos del sílabo. Recuerden que el sílabo es su punto de partida para el llenado de este otro documento. Entonces, ustedes han colocado en su sílabo también varias fuentes bibliográficas. La idea acá no es copiar del sílabo a la sesión de aprendizaje. Todo. La idea es escoger de toda esta lista que había colocado en el sílabo, cuál es la bibliografía, cuáles son los libros que utilicé, que serán 1 o 2 probablemente, para esa sesión de aprendizaje. Repito, no es copiar todo lo del sílabo y colocarlo acá, no. Es escoger de todo lo que puse en el sílabo el libro o los libros que corresponden al desarrollo de esa sesión. Entonces, recapitulando, vamos a cerrar acá esto y vamos a ampliar.
por aquí nuestra sesión para que ustedes lo puedan ver un poquito más grande. Cada sesión pues va a tener que cambiar el número semana a semana, cambiar esta parte de acá porque cada semana se tomará diferente tema, seguramente. Esta parte y esta parte no cambian, son los mismos en cada una de sus sesiones de aprendizaje. El indicador va a cambiar conforme pasemos cada unidad. Ya saben que son 4 unidades las que nosotros trabajamos y sabemos que ustedes también colocaron 4 indicadores de logro. Vamos colocando el indicador que corresponda y lo cambiamos cada 5 semanas. Esto de acá, horas sincrónicas, síncronas, tampoco cambia, se mantiene siempre en lo mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Definitivamente esto, ¿no? Para el tema que estoy colocando aquí, pues qué acciones o estrategias metodológicas voy a tomar en cuenta. Recuerden que aquí ya hemos puesto la cantidad de minutos en total que toma nuestro curso. Entonces, la suma de minutos aquí será la misma que estoy colocando en esta parte. Los recursos, pues usualmente van a ser el cañón multimedia, pizarra, probablemente un papelógrafo, etcétera, etcétera, ¿no? Video de YouTube. Si yo voy a usar en esta parte de inicio, por ejemplo, un video de motivación, entonces mi recurso acá será video de YouTube. Si en el proceso voy a generar una explicación sobre inyectables, ¿cuáles serán mis recursos? Seguramente los recursos serán, en este ejemplo, mantiles, mascarilla, jeringas, agua destilada, algodón, alcohol, etc. Todos esos son mis recursos que voy a utilizar para ese momento del desarrollo de clases. Y finalmente, para la salida, ¿qué recursos utilizaré? Quizás recurra nuevamente al ecran y a un video de YouTube y la laptop, etcétera, etcétera. Ya saben, esto es todo lo que me va a ayudar. Acá voy a colocar todos los recursos de los cuales voy a tomar mano para que mi sesión de aprendizaje sea muy interesante. Finalmente, ya saben, en el indicador copiamos acá lo mismo que habíamos puesto aquí. ¿Cuál es la técnica? ¿Qué técnica utilicé? Puede ser, repito, lección oral, lección escrita, exposición oral, etcétera, etcétera. Ustedes ya determinan qué técnica para esa sesión utilizará. Y finalmente el instrumento de evaluación. Usualmente constituye su registro de notas. La bibliografía, pues ya saben, escogemos de la lista que habíamos colocado en el sílabo el o los libros que corresponden al tema de esa semana. Vamos a dejar de compartir y bueno, esperamos que esta sesión les haya servido de mucho.